Esta cuenca ideal tiene 3 semicírculos que cada uno de ellos, podríamos decir, está a un tiempo de concentración de la salida. En este caso 1 hora para este primer semicírculo. En este otro caso 2 horas. Y para el último semicírculo de 3 horas. Cada semicírculo a su vez está dividido en subsemicírculos, digamos, aquí tendríamos 1, 2 y 3, con diferentes cotas, es decir que esta también es una curva de nivel, con lo cual la forma de esta cuenca es un semiembudo. La segunda zona tiene 4 y 5 y la última tiene uno solo. De manera tal de que 1 más 2 más 3 tenga una superficie de S1, 4 más 5 tiene una superficie de S2, pero es igual a S1, y la última tiene una superficie de S3, pero también igual a S1. Si efectuamos un corte transversal, y lo dibujamos, vamos a descubrir entonces que la obra de arte se encuentra en la base. La última de las líneas de los semicírculos es la divisoria de aguas. Y cada uno de esos sectores entonces tiene un diámetro de 1 para el primero, o semidiámetro mejor dicho. El otro tiene un anillo con un ancho de sub 2 y el último un anillo con un ancho de sub 3. En este ejemplo ideal, las líneas de descarga son perpendiculares a las curvas de nivel y también a las líneas de igual tiempo de concentración, que las vamos a llamar isócronas. Si ahora hacemos una representación de un hietograma en la parte superior y en la parte inferior de un hidrograma para esta cuenca teórica o ideal, semicircular e impermeable, y la lluvia fuera, por ejemplo, de una intensidad de 10 milímetros por hora y constante, los semicírculos iniciales van a tener hidrogramas triangulares, el siguiente va a tener este otro y el último va a tener este tercer hidrograma individual. Si lo sumamos, las ordenadas de los hidrogramas se pueden sumar, vamos a obtener como resultado el hidrograma resultante. Que en este caso es un trapecio. Como la intensidad es constante y la superficie S1 habíamos dicho que era igual a la superficie S2 y a la superficie S3 de los anillos de nuestra cuenca ideal, los caudales de cada sector son iguales, es decir, el pico de cada hidrograma llega a la misma ordenada en lo referente a caudal. El tiempo que hay entre que comienza a escurrir el agua en el primer semicírculo y el segundo sector de círculo, en este caso es de 1 hora, y así sucesivamente para el siguiente. Quiere decir que en total el diagrama tiene una medida en la base de 4 horas. Podemos concluir entonces que la medida T5 menos T1
es igual al tiempo de concentración, que para el sector C era de 3 horas, más el tiempo de duración de la lluvia. Este hidrograma, que tiene una forma muy particular, no tiene gasto base porque suponemos que no hay escurrimiento si no se produce la precipitación en la cuenca. Vamos a ver ahora el método racional clásico, cuyas hipótesis básicas son: la intensidad R de la lluvia es constante durante el tiempo de concentración. Segundo, la intensidad R de la precipitación es uniforme sobre toda la cuenca. 3. El régimen de escurrimiento es estacionario desde el punto de vista hidráulico. 4. El coeficiente de escorrentía, E, es constante en toda la cuenca o en cada sector de la cuenca denominado subcuenca. Finalmente, la fórmula del método racional generalizado y conocida por todos es caudal o gasto o derrame igual a M por E por R dividido 360 para que las unidades nos den en caudal en metros cúbicos por segundo si colocamos superficie de la cuenca en hectáreas, intensidad de la precipitación en milímetros por hora y el coeficiente de escorrentía adimensional. J.E. Nash demostró que el método racional es un caso particular del método del hidrograma unitario, como recién pudimos ver en la cuenca ideal. En la página 14 del apunte de drenaje del ingeniero Ocio podemos ver un ejemplo de aplicación del método racional clásico para una cuenca y a su vez la misma dividida en subsectores de forma similar a lo que vimos hoy en la cuenca teórica o ideal, y para 2 periodos de recurrencia, 15 años y 5, y las lluvias, la intensidad de las lluvias para distintos tiempos de concentración. Aquí debajo él arma un cuadro donde mantiene el coeficiente de escorrentía fijo o constante. La superficie drenada va creciendo. En las primeras son 0, luego 37,5 hectáreas, 135 hectáreas, etc. El tiempo de concentración en minutos en la primera columna y las precipitaciones o intensidades para 5 y 15 años y el caudal erogado para 5 y 15 años también de manera creciente. En la página siguiente desarrolla 3 gráficos. Aquí intensidad y tiempo en minutos. Aquí la superficie de la cuenca, que a medida que barre más sectores aumenta hasta casi 800 hectáreas. Y finalmente los 2 hidrogramas, podríamos decir, aquí está el caudal y aquí está el tiempo en minutos. Él no lo continúa, pero cuando alcanzó el pico, ahí está entonces el caudal erogado máximo para 15 años y para 5 años. Eso ocurre para un tiempo de concentración de 90 minutos, un área drenada de 684,8 hectáreas y para 5 años el caudal es de 13,47 y para 15 años de 15,79 metros cúbicos por segundo. Como el método racional clásico tiene una serie de condicionamientos,
Nosotros vamos a utilizar para el cálculo del caudal o derrame el denominado método racional generalizado, desarrollado por el ingeniero Rule en la década del 60 y para la Dirección Nacional de Vialidad. El caudal o derrame máximo previsible de un curso de agua para un tiempo dado es el factor de mayor influencia sobre el dimensionamiento de obras de arte en caminos y ferrocarriles. La fórmula es similar a la del método racional clásico y Q, caudal o derrame en metros cúbicos por segundo, es igual a alfa por beta y el resto de los términos igual que el racional clásico, donde m es la superficie de la cuenca en hectáreas, e es la escorrentía o factor adimensional menor que 1 y r la intensidad de lluvia en milímetros por hora. Alfa es un coeficiente que tiene en cuenta la influencia sobre el derrame o caudal de la menor intensidad de precipitación areal con relación a la intensidad puntual y medida en un pluviómetro o pluviógrafo. Beta es un coeficiente menor que la unidad que tiene en cuenta la reducción del derrame o caudal por la retención de cauce. El método de Rule establece que el tiempo de concentración es directamente proporcional a la longitud del cauce, longitud virtual en este caso porque es L', e inversamente proporcional al desnivel entre su punto más alto y su punto más bajo. Establece la siguiente ecuación, donde dice que el tiempo de concentración es igual a un coeficiente C por L', que es la longitud virtual, a la M, otro coeficiente, y H, que es el desnivel, a la N. L' lo va a calcular como K por L, siendo K un coeficiente de rugosidad relativa que se puede tener una correlación con el N de Manning. Esto está en el cuadro número 1 del método de Rule y lo vemos en un ratito. En lo referente al coeficiente C lo expresa con esta expresión, 54,8 más 3.67, que multiplica a L-1 dividido L más 3,2 al cuadrado. En lo referente a H, desnivel virtual en metros, en la página 19 del apunte de drenaje del ingeniero Ocio, vamos a ver cómo se trata esta cuestión. El coeficiente M es igual a 1,165 menos 0,21 multiplicado por un término que también involucra a la longitud del cauce, L al cuadrado dividido L cuadrado más 7, donde L es la longitud real del cauce principal. Y finalmente N, exponente de H, es una constante igual a 0,3. En el cuadro número 1, el ingeniero Rule establece el coeficiente de rugosidad relativa en la columna de la derecha. Va a dividir los cursos de agua en corrientes no concentradas y corrientes concentradas, es decir, cuando hay un arroyo, y a su vez va a dividir si el cauce es natural o artificial. En este caso son arroyos precisamente y en este son canales. Dentro de cada una de esas categorías mencionadas vamos a tener distintas características para el suelo del cauce principal y así, por ejemplo, tenemos suelos desnudos, suelos con pastos o césped poco denso y corto, suelos con pastos o césped en condiciones medias, suelos con pastos o césped denso y alto. También aparece una columna a la derecha y antes de la de rugosidad relativa que va a dar el valor del coeficiente de Manning, N. Así que ingresando en esta tabla, se puede obtener el coeficiente K, que va a convertir
a la longitud real del cauce en la longitud virtual L'. En la página 19 del apunte del ingeniero Ocio de drenaje está repetido el cuadro número 1 del ingeniero Rule, y él aquí lo ha dividido en la tabla 7 romano A, 7 romano B y 7 romano C. Con relación al desnivel H, que nos referíamos anteriormente, si el fondo del cauce tiene una forma irregular, como la línea continua que se ve acá, lo que hace el método de Rule es encontrar cuál es la pendiente uniforme que va a dar equivalente, porque las áreas debajo de esta curva y por encima de esta son iguales, a una pendiente única y constante a lo largo del curso. También va a ser 3 casos, uno en el que la pendiente es uniforme y entonces H es igual al HT. En el caso que el perfil tenga una forma aproximadamente parabólica, hay una formulita que dice que H es 4HC, donde HC es el valor al centro, y más HC dividido 3. Perdón, más HT dividido 3. Y finalmente, alguna forma quebrada en 2 segmentos, que no necesariamente son la mitad del cauce, y va a responder H entonces a un cálculo también de HC, el valor que tiene AL sobre 2, y HT el valor aquí. Con respecto a la precipitación, el método racional generalizado utiliza la siguiente ecuación. La intensidad de lluvia para un periodo de recurrencia de 25 años es igual a dividido T a la B más C, donde R sub 25 es la intensidad media de lluvia en milímetros por hora que cae durante el lapso T, igualada o superada en promedio solo una vez cada 25 años. T es el tiempo de duración de la lluvia de intensidad media R sub 25 en minutos. Y A es un coeficiente que responde a una ecuación polinómica que tiene como término independiente la lluvia de recurrencia para 25 años. C lo mismo, y B es una constante igual a 0,82. En el supuesto caso que quisiéramos conocer la intensidad de lluvia media para otra recurrencia diferente a la de 25 años, el método ofrece la siguiente ecuación, que está aquí, que dice que R para una recurrencia T es igual a R sub 25 por 1 más 0,44 por 50 por el logaritmo de T dividido 50 más la raíz cuadrada de R sub 25 y T dividido 25. Para cuando no se conocen las precipitaciones en el lugar que hay que proyectar de nuestro país, el método ofrece un mapa de la República Argentina con las isoietas, o sea, curvas de igual precipitación para una recurrencia de 25 años. Con lo cual un valor intermedio entre isoietas es, por interpolación, obtener su valor. Con relación a las características de la cuenca, el método de Rule utiliza una ecuación que está relacionada con lo siguiente. Para tiempos de concentración pequeños, intensidades de lluvia elevadas y muchos mayores que la infiltración del suelo, y en condiciones medias de humedad antecedente, es decir, humedad en la cuenca, se verifica que el coeficiente de escorrentía E crece con el aumento de la intensidad de lluvia R. Entonces decíamos que I es la intensidad de infiltración y M es un coeficiente de proporcionalidad constante para Rule. Con relación al coeficiente de escorrentía,
El método de Rule utiliza un coeficiente que va a llamarse mayúscula, que son las características de la cuenca. Es decir, que él va a igualar el coeficiente de escorrentía a C para unas condiciones especiales. Se define al coeficiente C como el coeficiente de escorrentía E que tendría una cuenca si sobre ella cayera una lluvia de 70 milímetros por hora de intensidad media durante el tiempo de concentración. Así entonces define que C es igual a E si R es igual a 70 milímetros por hora y D, duración de la lluvia, es igual al tiempo de concentración. Existe un cuadro, número 2, en el método de Rule, que nos va a permitir definir ese coeficiente C para entrar en el nomograma de cálculo. El cuadro número 2 del método racional generalizado permite determinar el coeficiente C, que es el paso previo a obtener el caudal en el nomograma. Es una tabla de doble entrada. En vertical vamos a tener el tipo de cubierta vegetal de la cuenca, y así presenta estas categorías: suelos desnudos, vegetación rala, cultivos en surco, monte poco tupido, praderas, césped, monte medianamente tupido, bosques tupidos y monte muy tupido. En la columna siguiente van a estar los tiempos de concentración. El nomograma nos va a permitir conocer el tiempo de concentración una vez que hayamos determinado la longitud del cauce, el desnivel y el coeficiente K de rugosidad del cauce. Con ese valor de tiempo de concentración vamos a poder entrar en los renglones que nos van a definir el coeficiente C para distintas condiciones de permeabilidad de los suelos. Para evitar aplicar las ecuaciones, el método racional generalizado tiene un nomograma diseñado por Rule, que se puede ver en la página de la cátedra, y que se ingresa por la parte inferior, se ingresa por la recta horizontal inferior, con la longitud del cauce, largo del cauce principal en kilómetros. Y finaliza en la parte superior con la obtención del Q, caudal, gasto o derrame máximo superficial en metros cúbicos por segundo. Bien, ingresando con la longitud del cauce vamos a ir hasta la curva inclinada que corresponda al coeficiente de rugosidad K del cauce. Obtenido el mismo, la trayectoria se va a desplazar horizontalmente hasta encontrar en otra curva inclinada el desnivel H. El desnivel H en metros. Desde ese punto vamos a subir verticalmente hasta la recta intermedia que tiene los tiempos de concentración en minutos. Obtenido el tiempo de concentración, bajamos verticalmente hasta encontrarnos con la precipitación media horaria, en este caso esta curva. Desde allí vamos a ir a corregir si necesitamos otra recurrencia diferente a 25 años. Estas son las curvas de diferente recurrencia. Si fuera la misma, entraremos a obtener el mismo valor de R. Subiendo verticalmente vamos a obtener la precipitación, intensidad media en milímetros por hora, para la nueva recurrencia o para la de 25 años, si sigue siendo el mismo periodo de retorno. Subiendo verticalmente
hasta encontrar el coeficiente C. Recuerden que el coeficiente C depende de la cubierta vegetal y del tiempo de concentración que hemos obtenido en este paso anterior. Alcanzado ese punto, vamos a ir hasta las rectas inclinadas que nos indican la superficie de la cuenca en hectáreas. Y desde allí, verticalmente, hasta la recta superior, que nos da el caudal de diseño. Estimación de caudales, gastos o derrames o crecidas o avenidas. Objetivos. Los estudios hidrológicos permiten determinar el caudal Q que debe evacuar cada elemento o obra de arte del drenaje superficial. Este caudal se debe determinar para cada una de las cuencas cruzadas por la traza, desagüe transversal, así como para cada uno de los recintos hidrológicos que vierten al sistema de desagüe longitudinal. Estos serían los préstamos laterales o zanjas de desagüe. Para esta determinación se puede partir de caudales registrados en estaciones de aforo o de precipitaciones registradas en estaciones meteorológicas, según la importancia de la cuenca. Los análisis estadísticos de los registros históricos y prolongados son la herramienta adecuada para su tratamiento. El resultado será el caudal de diseño, el máximo que puede evacuar, escurrir por un elemento o obra de arte sin que los daños excedan de ciertos límites. Estadística hidrológica. Los procesos o fenómenos hidrológicos evolucionan en el tiempo en una forma que es parcialmente aleatoria. Un evento de este tipo se conoce con el nombre de evento estocástico. Si la variabilidad aleatoria es mucho mayor que la variabilidad determinística, se justifica tratarlo como puramente aleatorio. La información hidrológica, registros de mediciones, de procesos o eventos enteramente aleatorios, se describe utilizando parámetros y funciones estadísticas. El primero y más habitual es el valor promedio o media aritmética, y vamos a designarlo con la letra mu para la población o universo y con la letra X y un símbolo horizontal superior para la muestra. 2, desvío estándar, sigma para la población y S para la muestra. Varianza, que es el desvío estándar al cuadrado para la población y para la muestra. Coeficiente de variación, CB igual a sigma sobre mu, y si no, CB igual a S sobre X promedio. Y 5, coeficiente de asimetría, gamma para la población y C sub S para la muestra. Bueno, estadística hidrológica, funciones de probabilidad. Bueno, la primera es la distribución normal, por todos conocida. Es una distribución de tipo simétrica, entre menos infinito y más infinito. No es de mucha utilidad en los eventos hidrológicos. 2, la distribución logaritmo normal. 3, la distribución exponencial, que tiene un parámetro. 4, la distribución gamma, que tiene 2 parámetros. 5, la distribución Pearson tipo 3, con 3 parámetros. 6, la distribución logaritmo Pearson tipo 3. 7, la distribución de valores extremos, que son las que más nos van a interesar en hidrología. 7.1, valor extremo tipo 1, EV1 Gumbel. 7.2, valor extremo tipo 2, EV2 Frechet. Y 7.3, valor extremo tipo 3, EV3 Weibull. El objetivo del análisis de valores extremos es evaluar, dada una muestra de una variable aleatoria, la probabilidad de eventos o valores más extremos que los observados. Estadística hidrológica, distribución Gumbel, EV1. La función de distribución acumulada de Gumbel es una función que se puede expresar como e a la menos c y a un exponente menos x menos mu sobre beta, donde e es la base de los logaritmos neperianos.
La mediana es mu menos beta, el logaritmo natural de menos logaritmo de un medio. La media es mu más gamma por beta, donde gamma es una constante de Euler o Mascheroni, igual a 0,5772. La desviación estándar es beta por pi dividido raíz de 6. La moda es mu. La variable aleatoria es x, y que son los valores extremos anuales. Es decir, que para poder trabajar con la función de Gumbel tenemos que tener observaciones de muchos años y de cada año tomar los valores extremos. Y si mu es igual a 0 y beta es igual a 1, tenemos que la distribución de Gumbel se llama estándar. En ese caso, la probabilidad acumulada de que no ocurra el evento se puede expresar como f de x igual a e a la menos c a la menos x, que simplifica la ecuación general, donde t, que es la recurrencia, se expresa como 1 menos f de x, que es el valor obtenido anteriormente. Estadística hidrológica, distribución Gumbel, EV1. Para cada año natural o hidrológico se tiene un valor de la variable. El valor del evento hidrológico puede ser, por ejemplo, caudales o derrames o descargas o gastos, o intensidades de precipitación y recurrencia, expresada como R, según la fórmula de Weibull, igual a n más 1 dividido m, donde n es el número de años y m es el número de orden en la serie descendente, como habíamos visto en el video anterior. La curva de frecuencia, si se graficara, caudal o intensidad en función de R, tendría una forma aproximada, como la dibujada aquí, y se verifica que siempre el caudal medio o la intensidad media se produce para un R igual a 2,33 siempre que n, el número de años, sea suficientemente grande. Ingresando a la parte de drenaje que trata la hidráulica, podemos decir que los flujos en canales abiertos se van a poder clasificar de la siguiente manera. Flujo permanente, fijo en el tiempo, o flujo variable o impermanente, variable en el tiempo. Dentro del primero vamos a tener flujo permanente uniforme, fijo en el espacio, y flujo permanente no uniforme. Este a su vez se divide en dos, uno que denominamos flujo gradualmente variado y el segundo como flujo rápidamente variado. En el flujo variable tenemos flujo variable uniforme, que es un caso teórico, y segundo, flujo variable no uniforme. Este último a su vez se puede dividir en flujo variable gradualmente variado y flujo variable rápidamente variado. En lo referente a canales abiertos, podemos decir que la velocidad de escurrimiento superficial puede verificarse o determinarse mediante las siguientes expresiones. La primera, que dice que la velocidad es igual a un coeficiente c por la raíz de r por i, donde r es el radio hidráulico, i es la pendiente y c es el coeficiente de Jesi. O también con otra forma, utilizando el coeficiente de Manning, se puede decir que la velocidad es igual al radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2 dividido n, que es el coeficiente de Manning. Y finalmente, usando la fórmula de Siedek, podemos decir que la velocidad es igual a hm multiplicada por la raíz de 1000 por i dividido 20 por la raíz de b mayúscula, donde b es el ancho de solera y hm el tirante hidráulico medio. El caudal o gasto o descarga puede verificarse o determinarse mediante las siguientes expresiones. Sabemos que por continuidad Q
es igual al área transversal al escurrimiento por la velocidad del fluido. Reemplazando por la fórmula de Hsí, podemos decir que Q es igual a A, y en lugar de B colocamos la ecuación anterior, C multiplicando a R por I. Si en lugar de el coeficiente de Hsí usamos el de Manning, vamos a tener que C es igual a R a la 1/6 dividido en N. Con lo cual el caudal en función del coeficiente de Manning es igual al área por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2 dividido N coeficiente de Manning. Y lo mismo podríamos expresar el caudal en función de la velocidad que expresa Siedek, haciendo el área por HM que multiplica a la raíz de 1000 por I dividido 20 por la raíz de B, que era el ancho de salida. Continuando con la parte hidráulica, el caso de flujo permanente y uniforme, tenemos un segmento, digamos, de un canal y se analizan dos secciones contiguas, la sección 1 y la sección 2, ambas con el mismo tirante hidráulico, la misma sección transversal, y si se verifica entonces que el caudal es constante, podemos plantear las siguientes ecuaciones y encontrar que el caudal es igual en la sección 1 que en la sección 2. Para una velocidad de 3 metros por segundo, obtenemos un caudal Q sub 1 igual a 2,16 metros cúbicos por segundo, y el caudal en la sección 2 va a ser igual. Pasando ahora a un flujo permanente y no uniforme, nos encontramos también con un canal rectangular, pero ahora manteniendo el caudal, digamos, constante, la velocidad va a variar entre una sección y la otra, fruto del ensanchamiento que sufre en este caso, o angostamiento si hubiera sido otro el ejemplo. Bueno, planteando entonces secciones transversales, la primera de 0,60 por 1,80 de ancho de solera, tendríamos 1,08 metros cuadrados, la segunda sección de 1,44, partiendo del dato que la velocidad en la sección 1 es 2 metros por segundo, entonces tendríamos que por ecuación de continuidad los caudales 1 y 2 serían iguales, y la velocidad en la sección 2 sería 1,5 metros por segundo, inferior a la de la sección 1. Continuando con la hidráulica, podemos decir ahora que los conductos abiertos o canales, o cerrados, alcantarillas, tienen la siguiente terminología. A es el área o superficie transversal mojada. El perímetro mojado lo vamos a designar con la letra P, no incluye la medida a superficie libre. El radio hidráulico, que mencionábamos en las fórmulas de velocidad, es el área dividido el perímetro mojado. La profundidad hidráulica, D, igual al área dividido el ancho de la superficie libre. El factor de sección, Z, igual a A por la raíz de D. El tirante o altura del agua, H. La altura del agua a la entrada, HE, y la altura de agua a la salida, HS. Aquí presentamos un cuadro que puede ser de utilidad para cálculos hidráulicos de secciones transversales típicas. Se plantean una rectangular, una trapecial, una triangular y una circular. Y en cada una de ellas se calcula el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, el ancho T, el tirante hidráulico y la fracción, el factor de sección Z igual a A por la raíz de D. En este gráfico podemos ver el fondo de un canal a cielo abierto, el cual se ha separado en esta distancia para representar lo que ocurre con el diagrama de carga específica al pasar de una pendiente
a otra, en este caso de una mayor a una nula, y lo que ocurre con los tirantes hidráulicos y la velocidad de escurrimiento. En la sección de la izquierda o aguas arriba del corte vamos a tener un nivel de agua y una altura energética debido a la velocidad mayor que el tirante. En tanto que aguas abajo vamos a tener un tirante mayor que la velocidad al cuadrado debido a 2G. La energía a un lado y al otro es la misma porque el punto de encuentro se encuentra acá, pero la composición de la energía es diferente. Si trazamos una recta a 45 grados en un diagrama donde en ordenadas coloquemos la energía específica como h más b cuadrado sobre 2g y en abscisas la altura de agua o tirante, tendremos una curva que presenta esta forma, se hace asintótica al eje Y y a la recta a 45 grados y midiendo las ordenadas podemos encontrar para cada punto de esa curva cuánto vale el tirante y cuánto vale la velocidad de escurrimiento. En particular, donde la energía toma el valor mínimo, se dice que nos encontramos en un punto crítico o sección crítica. Por eso los subíndices C para velocidad crítica y tirante crítico. En este lugar tenemos lo que se llama una sección de control. Una sección de control es donde hay una relación única para la velocidad y el tirante que denominamos crítico. El número de Froude nos permite conocer en qué régimen de escurrimiento nos encontramos y entonces tenemos que proceder a hacer el cálculo de la velocidad dividido la raíz cuadrada de g, aceleración de la gravedad, por h, que es el tirante. Si ese número nos da mayor que 1, el régimen es supercrítico. Y entonces las pendientes son mayores que I crítica, velocidades mayores que velocidad crítica y la altura menor que la altura crítica. Y si fuese al revés, tenemos el caso inverso aquí y a ese régimen se lo denomina subcrítico. Siguiendo con la parte hidráulica, vamos a definir que una obra de arte es un conducto que tiene por objeto continuar, por sustitución, un curso de agua a cielo abierto, en un lugar donde dicho curso tropieza con un obstáculo artificial, tal como un camino, un ferrocarril, etc. Su objetivo principal es, entonces, dar salida al agua acumulada en la forma más directa posible, tratando de evitar cambios bruscos de dirección o pendiente que afecten o perturben su capacidad de descarga. A estas obras de arte se las denomina de continuidad, para diferenciarlas de las niveladoras o compensadoras que se utilizan para igualar el nivel del agua a ambos lados de la obra básica. Obras de arte, alcantarillas. Cuando una obra de arte tiene por objeto permitir el paso de agua sin un cauce definido, lo que ocurre habitualmente en zonas llanas o de declive suave, su emplazamiento será normal al camino y en el punto más bajo. En cambio, en zonas onduladas o montañosas, donde los cursos de agua naturales tienen cauce definido, su emplazamiento deberá respetar el alineamiento existente. En las instituciones viales, el término alcantarilla se relaciona con la utilización de obras tipo, que en general pueden servir para distintos casos. Así tenemos planos tipo de alcantarillas que cubren diversas gamas de luces y alturas. Por ejemplo, en la Dirección Nacional de Vialidad es típico el plano de alcantarillas denominado como O41211, que vamos a ver más adelante. Y en la Dirección Provincial de Vialidad Buenos Aires, el tipo PA1 también es de los más utilizados. En resumen, entonces, las obras de arte tienen que resolver dos aspectos básicos que hacen a la efectiva ubicación de la misma. La alineación,
entrada y salida directas y la pendiente. Lo ideal sería que no produzca sedimentación y tampoco erosión o socavación. Alcantarillas, obras de arte menores. Hidráulicamente son conductos cerrados porque pueden funcionar con línea de carga de la corriente de agua por encima de su coronamiento, parte superior, techo o intrados, y por consiguiente trabajar a presión mayor que la atmosférica. Cuando no funcionen a plena carga, lo harán de la misma manera que en un canal abierto bajo presión atmosférica. Entonces, conductos de agua cerrados o abiertos o descubiertos. El objetivo del proyecto hidráulico de alcantarillas es determinar el tipo y tamaño de las mismas, tal que desagüen de la manera más económica el caudal de diseño. Antes y después de ellas, el agua escurre con una superficie libre, canal abierto, con superficie de agua a presión atmosférica. Y como ya vimos anteriormente, se las divide en dos tipos principales, las denominadas niveladoras o compensadoras, que equilibran las alturas de agua a ambos lados, y las de continuidad, que permiten evacuar caudales de diseño de cursos que atraviesan el camino. Veamos las características del flujo en alcantarillas. Los estudios hidrológicos nos permitirán conocer la intensidad de las precipitaciones y el caudal gasto máximo a evacuar. En la ecuación de continuidad, Q igual a área por velocidad, conocemos Q, porque lo hemos determinado por algún método hidrológico, pero no conocemos la sección transversal y tampoco la velocidad del fluido. La velocidad del flujo dependerá del régimen de escurrimiento, hipercrítico, crítico o subcrítico. Se ha verificado experimentalmente que existen dos tipos principales de funcionamiento en conductos cerrados. A. Funcionamiento con control a la entrada. B. Funcionamiento con control a la salida. Recordando que la palabra control significa que es una sección con mínima energía, donde está el tirante crítico y la velocidad crítica. La palabra control se refiere a una sección transversal del escurrimiento de una corriente de agua, vena líquida, donde existe una relación biunívoca entre el caudal y el tirante hidráulico. Aquí podemos ver lo que seguramente han aprendido todos en hidráulica, un corte longitudinal de un canal a cielo abierto y las líneas de energía, ¿no es cierto? La energía total, la piezométrica y aquí el fondo del canal. La longitud, la pendiente que hay entre el punto inicial y el final, por diferencia de cotas. Y el escalón que se forma aquí se denomina pérdida de carga, como hemos aprendido en hidráulica. Bien, características del flujo en alcantarillas. Repasando, se dice que una sección transversal del escurrimiento donde existe una relación definida y única entre el gasto o caudal y el tirante o altura del agua es una sección de control. Según la teoría del escurrimiento crítico, en una sección de control la velocidad y el tirante son valores críticos, es decir, de mínima energía. B igual a B sub C y H igual a H sub C. La sección de control regula el flujo y este debe pasar a través de la sección crítica para cambiar de un tipo a otro, de supercrítico a subcrítico, de subcrítico a supercrítico. Y eso ocurre habitualmente en cambios abruptos de pendiente, reducción de sección. Bueno, aquí tenemos para ver las características del flujo en una sección de control, una planta, donde se puede ver el ensanchamiento del curso de agua, aguas arriba y aguas abajo. Y aquí, entonces, interrumpida por estas dos líneas, una obra de arte
en este caso una alcantarilla. Aquí vemos el perfil longitudinal y en este caso la solera está horizontal. Esta sería la losa superior, esta sería la platea de la obra de arte, y aquí vemos que a una distancia relativamente corta del ingreso, porque el agua está haciendo casi contacto con el intradós, se produce el cambio de régimen y pasamos entonces a tener aquí, si planteamos las ecuaciones de continuidad en el conducto rectangular de la página anterior, podemos plantear entonces las ecuaciones para obtener el caudal que se produce en la sección de control. Bueno, no tiene demasiada importancia los cálculos y los alumnos los deben conocer de hidráulica. Lo que sí podemos concluir entonces es que, planteando la ecuación de continuidad, área por velocidad, finalizamos en que el caudal máximo es igual al ancho B por la altura C crítica multiplicado por la raíz cuadrada de 2/3 de G por HE. En el apunte de alcantarillas del ingeniero Ocio podemos ver en la página número 7 los escurrimientos en alcantarillas con control de entrada. Embocadura saliente quiere decir que la alcantarilla sobrepasa la línea de talud del terraplén. No sumergida quiere decir que la cota de agua a la entrada es inferior al intradós y la de salida puede ser de diferente valor. En este caso es embocadura saliente pero sumergida, o sea que la alcantarilla está tapada por el nivel de agua a la entrada. Y aquí vemos una embocadura biselada, que es cuando la alcantarilla tiene su entrada y la salida con una inclinación similar a la de los taludes de los terraplenes. En la página 9 del apunte podemos ver el caso de escurrimiento con control de salida, y aquí se plantean 4 casos típicos. La altura a la entrada en los 3 primeros casos está por encima del tamaño de la alcantarilla. En el cuarto tiene una disminución de la altura, se acelera el flujo. Y a la salida diferentes casos, aquí está sumergida, aquí está conducto pleno, aquí está por debajo de la altura del conducto y acá también. Cuando hay control de entrada, el comportamiento es función de la sección transversal de la alcantarilla, la geometría de la embocadura y la profundidad del agua a la entrada o altura del remanso. Cuando la alcantarilla funciona con control de salida, el comportamiento es función de la sección transversal de la alcantarilla, la geometría de la embocadura, la profundidad del agua a la entrada o altura del remanso. Hasta aquí estas tres condiciones son similares al otro caso, y se agregan el nivel de agua en el cauce a la salida, la pendiente de la alcantarilla, la rugosidad del material que constituye el interior del conducto y la longitud del conducto. En esta página podemos ver la sección transversal de un terraplén. Como también estamos viendo la situación aguas arriba y aguas abajo de él, en lo que refiere a su topografía y niveles de agua, esa sección se la conoce como perfil de desagüe. En lo referente al caudal máximo o de diseño,
es el que se ha obtenido según estudios hidrológicos y el que vendrá desde agua hacia arriba hacia aguas abajo. Y en el proyecto de la obra de arte debemos ser capaces de garantizar que el mismo escurra sin que ocurran situaciones negativas, como por ejemplo que el nivel A, que sería el valor de proyecto, pueda llegar a ascender a ponerse en condición de nivel B y mucho peor aún en condición de nivel C. Este último caso indicaría que el agua está pasando por encima del terraplén y tendríamos un vertedero. El caso B, si bien no es tan grave como el anterior, tampoco es bueno. Está embebiendo todo el paquete estructural y tenemos inundada media carretera, banquina izquierda y carril izquierdo. Entonces, la condición de diseño va a ser aquella que provoque una medida vertical que vamos a denominar revancha o resguardo, tal que el agua nunca sobrepase el nivel de la subrasante del paquete estructural a los efectos de proteger la estructura resistente. Entonces, la medida, el nivel de agua de diseño a la entrada se va a llamar HE de aquí en adelante. En este caso está dibujada una alcantarilla con bordes biselados, es decir, que no presenta embocadura. Esta línea que está aquí inclinada paralela al fondo del conducto se denomina techo o intrados. Esta es la pendiente I, uniforme a lo largo de toda su longitud. Desde el pie de talud izquierdo al derecho tenemos la longitud de la alcantarilla y medido verticalmente tendremos una medida D o Φ, dependiendo de que la sección sea cuadrada o rectangular, en cuyo caso vamos a llamar B al ancho y D a la altura útil. Esta es la sección de escurrimiento. Por supuesto que toda obra de arte tiene un espesor o estructura. Y lo mismo sucede si fuera circular. El intrados que veíamos aquí, en esta sección transversal, está acá. Y en la circular es el punto más alto. Veamos ahora la metodología de cálculo. Esa metodología de cálculo puede seguir un método manual con nomogramas, como el que tenemos en la cátedra, con una serie de ábacos que permiten hacer los cálculos para cada situación de alcantarillas de distintas dimensiones y de diferentes tipos, con control de entrada y con control de salida. Y hoy día, por supuesto que hay mucho software o programas de computación que permiten resolver este problema de diseño en forma automatizada. Bien, los pasos de cálculo son los siguientes. Primero, para dimensionar la sección de la alcantarilla, no sabemos a priori si la misma tendrá control de entrada o de salida. 2. Efectuamos un predimensionado, suponiendo que funciona con control de entrada. Y seleccionamos las dimensiones, altura, ancho, diámetro, según el caso. Para el gasto Q, tal que provoquen una altura a la entrada, HE, que sea segura para el camino, es decir, que exista una revancha o resguardo suficiente, que es la medida que hay entre el pelo de agua de diseño y la cota de la rasante. Tercero, si el caudal fuera muy grande y no se pudiera resolver con una sola área, se pueden elegir secciones múltiples, iguales entre sí. Cuarto, obtenidas las dimensiones para una sección o para múltiples secciones, mediante los nomogramas, método manual con monogramas,
se conoce que la misma está provocando una altura de agua a la entrada HE igual o cercana a la propuesta en el inciso 2. El quinto paso es calcular cuál es el valor de HE suponiendo que la alcantarilla funciona con control de salida. Es decir, nosotros en el cálculo anterior hemos supuesto que la alcantarilla funciona con control de entrada y hemos determinado un valor a la entrada para la altura del agua. Entonces ahora con las mismas dimensiones de la alcantarilla predimensionada en la parte anterior, vamos a verificar qué altura a la entrada provoca si la alcantarilla funciona con control de salida. Para eso vamos a plantear que la altura a la entrada, como sexto paso, es igual al delta H más H menos L por I, cosa que podemos ver en esta página. El delta H es la diferencia de nivel o pérdida de carga que hay entre la altura a la entrada y la altura H0 aquí a la salida. Bien, entonces delta H, pérdida de carga, L, longitud, H0, altura a la salida, e I, la pendiente. El séptimo paso es, para poder obtener delta H, se debe calcular con los nomogramas en el método manual, manteniendo el predimensionado. Octavo, para determinar el valor de H0 que debemos introducir en la ecuación anterior, se deben analizar si la altura a la salida es mayor que la altura útil de la alcantarilla, que hemos llamado D, suponiendo que fuera cuadrada o rectangular, o D también para asimilarla al diámetro si hubiera sido circular. Entonces, si esto ocurre, es decir, si la altura de agua es mayor que la altura útil de la alcantarilla, H0 es igual a HS, o sea, coincide H0 con la altura a la salida, y en ese caso decimos que la salida está sumergida. En el supuesto caso que la altura a la salida sea inferior a la altura útil de la alcantarilla, entonces a H0 la vamos a poder calcular haciendo la siguiente cuenta. HC, que es el tirante crítico, más D, que es la altura de la alcantarilla, y promediando esos dos valores. Entonces, Q, vamos a designar con Q al caudal por unidad de ancho, y por lo que vimos anteriormente en secciones críticas, secciones de control, que sean rectangulares, HC es igual a la raíz cúbica de Q al cuadrado dividido la aceleración de la gravedad. 9. La altura a la salida, HS, que es lo que nosotros necesitamos para verificar en cuál de las dos condiciones estamos, se puede calcular suponiendo que el flujo es permanente y uniforme, utilizando la fórmula del caudal con el coeficiente de Manning. Entonces tendremos que Q es igual a sección transversal, por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2 dividido N de Manning. Si al área la reemplazamos por B y HS, altura de agua, reemplazando, entonces podemos despejar HS, que va a ser el coeficiente de Manning multiplicando a Q, y dividido por B, R a la 2/3 e I a la 1/2. Una vez que hemos obtenido entonces este valor de HS, vamos a estar pudiendo calcular cuál es la altura a la entrada. Otra vez calculamos la altura a la entrada con esta ecuación, cuando la alcantarilla funciona con control de salida. Es decir,
que en el primer paso obtuvimos una altura a la entrada y en el segundo paso obtenemos otra altura a la entrada diferente. Lo que tenemos que hacer es comparar los valores de HE obtenidos. Continuando con la metodología de cálculo, si el mayor valor de HE es el que corresponde al calculado inicialmente, es decir, con los pasos 1, 2, 3 y 4 que vimos anteriormente, se dice que la alcantarilla funciona con control de entrada. En este caso, las dimensiones de la misma son las predimensionadas al comienzo del ejercicio. Segundo, si el mayor valor de HE es el que corresponde al calculado finalmente, es decir, siguiendo los pasos 5 a 9, se dice que la alcantarilla funciona con control de salida. En este caso será necesario modificar el predimensionado para que HE cumpla con la revancha impuesta respecto de la rasante del camino. Es decir, como nosotros habíamos iniciado nuestro cálculo con un HE tal que cumplía con la revancha establecida o prefijada, ahora al haber obtenido un HE mayor, porque la alcantarilla funciona con control de salida, vamos a tener que modificar el predimensionado para que ese nivel de agua descienda para dejar pasar el mismo caudal. Finalmente, en ambos casos se puede calcular la velocidad del agua dentro del conducto, porque ahora ya conocemos el caudal máximo que nos lo daban los estudios hidrológicos y conocemos la sección transversal porque hemos predimensionado nuestra obra de arte. En alguna bibliografía especializada podrán ver lo que se denomina como curvas de performance o de funcionamiento de obras de arte. En el eje Y vamos a colocar la altura a la entrada del nivel de agua y en el eje X el caudal que se puede verificar para cada situación. La curva trazada con línea llena representa el funcionamiento de las alcantarillas con control de entrada, en tanto que la línea punteada representa el funcionamiento de las alcantarillas con control de salida. Aquí yo he graficado a una distancia intermedia la cota de intra2, el diámetro si fuera circular, o la altura de la alcantarilla si fuera cuadrada o rectangular. Entonces ahí tendríamos el techo, de ahí para abajo está la sección útil, y entonces nos encontramos que según sea la situación en la que esté el nivel de agua respecto del techo de la alcantarilla, podemos verificar aquí que si la altura de la entrada, por ejemplo, es HE1 y cortamos ambas curvas con una horizontal, vemos que la situación con control de entrada deja pasar un caudal Q1 y la alcantarilla, si funcionara con control de salida, dejaría pasar un caudal Q2. En tanto que si nos ubicamos en la parte superior, por ejemplo, con una altura a la entrada sub 3, la situación se invierte, ¿sí? Y la alcantarilla con control de salida estaría controlando la situación a partir de este punto de intersección. La altura de la entrada siempre va a ser h más la velocidad al cuadrado dividido 2g. Lo que sucede es que la velocidad al cuadrado sobre 2g, en los casos que la alcantarilla tenga un remanso, es un valor inferior y es casi todo tirante hidráulico. En resumen, si H1 da un Q1 menor que Q2, la alcantarilla funciona con control de entrada. Y en el caso del HE sub
sub 3, Q sub 3 menor que Q sub 4, con lo cual la alcantarilla funciona con control de salida. Si ahora nos referimos a las alcantarillas desde el punto de vista de su construcción, podemos agregar a los cálculos de diseño que vamos a tener formas y materiales. El funcionamiento hidráulico va a hacer que las alcantarillas funcionen como conductos cerrados trabajando a presión. Es el caso en el que las alturas de entrada superan a la embocadura, es decir, que el fluido dentro de la alcantarilla trabaja a mayor presión que en la atmosférica, o como canal abierto, aunque esté cerrado en el techo, digamos, pero el pelo de agua estaría por debajo del intra-2, como con carga parcial. En lo referente a las formas vamos a poder tener circulares, ovaladas, abovedadas, cuadradas o rectangulares. A estas últimas habitualmente se las denomina como alcantarillas tipo cajón. Y en lo referente a los materiales, vamos a poder tener estructuras de hormigón simple, de hormigón armado, de metal, liso o corrugado.